Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por venir y gracias una vez más a INEA por la invitación a participar de esta jornada. El año pasado no pudimos estar, pero en general hemos tratado de participar siempre con algún aporte desde los trabajos que hacemos en la oficina, en el Ministerio. Cuando estábamos hablando entre los organizadores, el temario, digamos, de la jornada de hoy, se nos ocurrió esta pregunta acerca de si estamos o no en las puertas de una nueva ganadería. Nos parecía que podía ser una pregunta disparadora como para hacer algunas reflexiones acerca de la coyuntura especial por la que está atravesando la ganadería en Uruguay. Y bueno, entonces yo armé mi presentación tratando de hacer algunas reflexiones sobre esa pregunta. Por supuesto, no tengo ninguna intención de dar una respuesta definitiva, más bien mi intención era tirar algunos elementos sobre la mesa para pensar, para discutir, para ver por dónde puede ir la cosa. Voy a hablar entonces de la coyuntura ganadera y después voy a hacer alguna reflexión también sobre los desafíos del crecimiento sostenible de la ganadería, en particular poniendo el foco en temas que tienen que ver con cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, todos nos preguntamos qué está pasando en la ganadería de carne y miramos algunos indicadores de performance reciente que, digamos, para todos está bastante claro que muestran que el año fue muy particular, muy especial. Por ejemplo, tuvimos un crecimiento en la producción en el ejercicio 2021 del 9,4%, y ese es un crecimiento interanual que no se lograba desde el 2005-2006. Luego alcanzamos a noviembre a superar la barrera de las 500.000 toneladas, algo bastante inusual para Uruguay también, y la tendencia es a que las pasamos lejos, las 500.000 toneladas. O sea, como que la tendencia es a seguir aumentando, si tomamos periodos de 12 meses, ese valor va a crecer todavía. Yo me acuerdo todavía, tengo el recuerdo de cuando alguna vez, hace unos años atrás, Argentina superó las 500.000 toneladas y me parecía, ¿Uruguay llegará a eso algún día? Bueno, efectivamente llegamos. En tercer lugar, podemos ver que se batió otro récord también en la tasa de faena de novillos, o sea, en la cantidad de novillos que se faenan durante un año con respecto a los que había al comienzo del ejercicio. Nunca habíamos llegado al 53%, eso supone que la edad de faena está prácticamente en los 3 años, un poquito por abajo de los 3 años, en promedio. También batimos el récord en el peso promedio de los novillos a la faena, 523 kilos. Eso es algo que nunca se había logrado antes y otra característica particular de este año. Hay exportaciones en pie que han aumentado más recientemente, ya superamos las 200.000 cabezas y probablemente lleguemos a más, aunque siempre con esto de las exportaciones en pie hay que recordar que es una cosa muy aleatoria, digamos, es difícil de prever qué es lo que puede suceder, sobre todo porque dependemos de mercados que tienen comportamientos erráticos. La tasa de extracción calculada sobre las unidades ganaderas en stock fue del 29%, también es algo que nunca se había alcanzado. Y los precios de exportación fueron de los más altos alcanzados en términos reales en los últimos 20 años. O sea que todo esto arma un panorama extraordinario para la ganadería. Entonces a mí lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, el resultado de este año, ¿cómo se compara con el año estrella, digamos, que vimos en el 2005-2006, que todos recordamos que fue un año de mucha producción, de una producción muy alta y una tasa de faena muy alta también? Entonces hice una comparación y en primer lugar lo que vi es que la faena acumulada en periodos de 12 meses en noviembre del 2021 todavía estaba un poquito por debajo del récord que se había logrado en octubre del 2006, pero ya a esta altura está probablemente por encima, digamos, de ese valor, de 2.600.000 cabezas. Y miré algunos indicadores que comparé, digamos, el resultado en términos de componentes de la producción del 2020-2021 comparado con el 2005-2006. Entonces vemos ahí que, por ejemplo, en producción total
este último ejercicio significó un 8% más de producto total en la ganadería, pero con una faena menor. En este caso estoy mirando al cierre del ejercicio en julio, ¿verdad? Un 10% de menos de faena y un 5% menos de superficie ganadera. Claro, en todos estos años ha habido una bajada en el área de pastoreo total, ¿no? Y por lo tanto la productividad por hectárea creció un 10%. La carga no tuvo una diferencia demasiado grande con lo que fue en 2005-2006, pero la productividad por unidad ganadera sí aumentó casi 13%. Y la tasa de extracción también aumentó un poquito, pero sobre todo, y este es un rasgo distintivo de este año, que todo el mundo, todos los que están acá seguramente lo manejan, es el aumento en el peso de la faena. En este caso lo que ustedes ven ahí, el 480 o 450, es el peso medio de todos los animales, inclusive los que salen de exportación en pie. O sea que vemos cómo el 2020-21 en muchos aspectos, en muchos indicadores, fue superior al mejor año que recordamos de los últimos 20 o 25. Y este otro cuadro lo que muestra es qué fue lo que hizo que el 2020-21 fuera destacable en comparación con lo que hizo destacable el 2005-2006. Entonces comparé los cambios que ocurrieron en ese año por separado. O sea, por ejemplo, en el año 2005-2006 la producción había aumentado 5,6% respecto al año anterior. Este año 9,4%, un aumento bastante más alto. Los animales faenados del 2005-2006 respecto al año anterior, al 2004-2005, y los del 2021 respecto al 19-20 prácticamente no cambiaron. Los dos aumentaron 16%, o sea que ahí no hay una gran diferencia. El cambio en la superficie ganadera tampoco es un rasgo distintivo. La productividad por hectárea sí lo es. La productividad por hectárea en el último año creció más que lo que había crecido en 2005-2006. En la carga hay una diferencia no muy relevante. Y la productividad por unidad ganadera sí es más alta, creció más, mejor dicho, en el último ejercicio. La tasa de extracción no hay una gran diferencia y el peso vivo medio, de vuelta, acá es clave. En el año 2005-2006 tuvimos un año de alta extracción, pero como que fue arañamos el fondo de la olla, digamos, y extrajimos animales que eran relativamente livianos, y por eso el peso medio por cabeza bajó respecto al 2004-2005. Pero en este año, lo extraordinario es que, bien, no hubo un gran aumento, pero no hubo una caída, a pesar de la alta extracción. Bueno, entonces la pregunta es, ahí vimos como que hay una diferencia importante entre los dos años, pero la pregunta es si el crecimiento que observamos nos marca una tendencia diferente a la que veníamos trayendo o no. Es difícil responder a la pregunta. Por lo pronto, cuando nosotros miramos las tendencias de largo plazo, claro, una cosa es una tendencia y después cada año hay variaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con factores diversos, un conjunto de factores que afectan el resultado de la ganadería. Entonces, si miramos la tendencia a largo plazo, cada punto de esos es el resultado en términos de miles de toneladas de peso vivo producido durante el ejercicio, ¿no? Y si miramos la tendencia a largo plazo, si hiciéramos un ajuste lineal, podríamos tener cierto ajuste, digamos, cierto valor del ajuste, pero en realidad es mejor el ajuste si lo hacemos con una ecuación que nos dé rendimientos decrecientes. Eso quiere decir que lo que podríamos estar mostrando la tendencia es que en realidad el crecimiento, la tasa de crecimiento está enlenteciéndose. Eso mirado en el largo plazo, ¿verdad? Esto es la evolución desde el año 93 al 2021. Como ven, el último punto de la gráfica es el que sobresale porque es el comportamiento del último año. Pero ¿cuánto de ese comportamiento corresponde a resultado de factores no controlables? Por ejemplo, todos sabemos la importancia que tuvo en este último año y medio, por ejemplo, la política argentina, de que se excluye
de los mercados internacionales, poniendo prohibiciones a las exportaciones. La demanda fuerte de China, que se comporta también en parte así porque tiene un cierto déficit de carne de cerdo debido a la fiebre porcina africana, y por tanto tiene que sustituir una parte de ese consumo, y entonces aumenta y de forma sostenida la importación de carne vacuna. Y en los últimos meses la aparición de los dos casos de vaca loca en Brasil, que hicieron que Brasil desapareciera del mercado chino, siendo que es el principal proveedor del mercado chino, por mucho más tiempo de lo que uno hubiera esperado, porque la aparición de casos de vaca loca no clásicos no debería haber tenido un corte tan severo en el mercado. O sea que en realidad la tendencia es largo plazo, pero obviamente siempre depende de dónde uno se para, ¿no? Si uno se para a principios de los 2000, la tendencia podría estar marcando un crecimiento muy rápido. Si uno se para hace 5 o 6 años, parecía como que todo se venía para abajo, o por lo menos no aumentaba. Entonces, creo que lo que hay que tener es una mirada a largo plazo, sobre todo porque la ganadería es una actividad de ciclos largos y de cambios lentos. Entonces, en el largo plazo, insisto, la idea es, aparentemente, hay un rendimiento cada vez más lento en el crecimiento de la ganadería. Ahora, ¿qué nos dicen otros indicadores? Esta es una gráfica que muestra, en términos de promedios móviles, la faena de novillos, el entore de vaquillonas y el procreo. El entore de vaquillonas tiene un crecimiento relevante, digamos, al finales de los 90, sobre todo porque ese fue el momento en que el ganado el rodeo de crías creció y pasamos de 3,5 millones a 4 millones de vientres entorados, y por lo tanto hubo como una demanda, digamos, de vaquillonas. Pero después, a la larga, no es un indicador que se mueva mucho, sobre todo porque en realidad, aun cuando el procreo pueda crecer, la cantidad de vaquillonas que entran al rodeo de cría, a veces puede darse el caso de que estén sobrando, digamos. Entonces, en realidad hay muchas vaquillonas que se terminan engordando. Lo que sí observamos en estos indicadores es el crecimiento, se puede decir, sostenido de la tasa de faena de novillos, o sea, que es el inverso de la edad media de faena, ¿no? Sin embargo, si miramos algunos otros indicadores que tienen más que ver con la actividad de la cría, tenemos esto que sacamos de la encuesta ganadera de 2016, ¿no? Y aquí nos muestra otro panorama. Y es, por ejemplo, ¿no? Yo, de los datos de la encuesta que tuvo alcance nacional, tomé 100 productores, digamos, como base 100, la cantidad de productores que tenían vacas de cría, y de esos, de cada 100 de esos productores, 59 no tienen el toro con las vacas todo el año, o sea que hay 41 que sí lo tienen, si bien no es la misma cantidad de vacas, pero sí es un número importante de productores. De esos 59, 36 revisaron los toros. De esos que revisaron los toros, 28 hicieron diagnóstico de preñez. Y de esos que hicieron diagnóstico de preñez, 15 manejan las vaquillonas en pasturas diferentes a campo natural, o sea, en pasturas mejoradas. Y eso, visto, si nosotros tomamos un paquete de técnicas de manejo de rodeo de cría, como el entore estacional, revisación de toros, manejo de condición corporal, diagnóstico de gestación, suplementación, pastoreo con mejoramiento, si tomamos ese como un paquete, resulta que los productores ganaderos, los que aplican todas estas cosas, todas estas prácticas, son solo el 2%. Y el 21% no aplica ninguna. Entonces ahí uno empieza a ver, bueno, acá tenemos como muchas historias diferentes, ¿no?, que están detrás de ese aparente crecimiento. Cuando vamos a la estructura de la faena, miramos la otra punta, digamos, por un lado la cría, por otro lado la terminación y la faena, aquí empiezan a aparecer cosas bien interesantes, ¿no? Esto es una gráfica que muestra la cantidad de machos faenados en cada año. Elegí los años arbitrariamente, no iba a poner todos los años porque eran muchos datos, y el conjunto de barras, digamos, son machos de 1 a 2 años, estos son machos de 2 a 3, y estos son machos de más de 3. El 2021 está incompleto, por lo tanto la barra más clara, que es la del 2021, al final va a terminar siendo un poquito más alta de lo que aparece acá. Obviamente acá lo que está claro es que hay una menor cantidad de animales adultos de más de 3 años y un crecimiento muy importante de los animales jóvenes.
en la faena. Y en particular, vale la pena mirar el rol que están teniendo los corrales de engorde en la fase de terminación. Y los datos que yo voy a poner aquí son datos de corrales que están registrados como tales. O sea que oficialmente son corrales habilitados, operan bajo el giro 60 de DICOSE y cumplen con cierta normativa de ambiental y demás. Y lo que vemos en esos mismos años, 2013, 16, 19, 21, es que se duplica la cantidad de animales que pasan por el corral y se engordan y se terminan en el corral. Estos son distintas categorías. La más sobresaliente es la marroncita esta, son los machos de menos de 2 años. Y después, la otra importante son los machos de 2 a 3. Las vaquillonas o las hembras, que son las azules, fueron importantes en 2019, luego bajó un poco, pero hay una proporción elevada de machos de menos de 2 que se engordan en el corral. Pero, y aquí viene lo interesante, los cambios en la estructura de faena muestran que hay una proporción más grande de animales jóvenes que salen del corral, pero también animales que salen del campo. O por lo menos que nosotros no sabemos si salen de algún corral, ¿verdad? Nosotros sabemos los que salen del corral, los corrales que están habilitados, y hay otro montón de animales jóvenes que salen de establecimientos supuestamente pastoriles. Y entonces, cuando uno mira esta gráfica, dice, el crecimiento de las barras rojas son la faena de corral y las barras azul es la faena de campo de machos jóvenes. Perdón, aparece ahí. De machos de 1 a 2 años. Y lo insólito es que el último periodo es el crecimiento explosivo de los machos jóvenes que supuestamente no salen del corral. Salen de sistemas pastoriles. Entonces yo puse el foco en esto y observé cómo era la distribución, cómo se distribuyen los pesos de faena de este grupo de animales, con el objetivo de decir, bueno, si son animales de campo, capaz que son significativamente más livianos que los animales de corral, y hay como una separación de las dos poblaciones. Y sin embargo, lo que tengo es esto. Estas gráficas lo que muestran, cada barrita es cantidades de animales de 2 grupos de edades, 18 a 23 meses y 24 a 30 meses. Las barras azules son animales que salen de sistemas pastoriles, las barras negras son los animales que salen del corral. Entonces, 2 o 3 cosas que vale la pena afirmar acá. Primero, obviamente, cuando son animales un poco más grandes, importan más los animales de campo que los animales de corral. Siempre el valor medio, y vean que es una distribución bastante normal, el valor medio de los animales de corral siempre es más alto que los animales de campo. Pero lo más curioso, para mí por lo menos, es mirar estas campanas del tramo de edad de 18 a 23 meses, donde el tamaño de las campanas es prácticamente el mismo, eso quiere decir que la cantidad de animales es prácticamente la misma. Los animales de campo pesan un poco menos, pero la proporción de animales de campo que pesan lo mismo o más que animales de corral es muy alta. La superposición de las 2 campanas es demasiado grande. Entonces la pregunta es, ¿y esto cómo es posible? Porque, en definitiva, para que eso ocurra, quiere decir que los animales de campo están consumiendo una dieta energética que es similar a la de los animales de corral. Y eso como que nos hace pensar, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, a propósito de la pregunta, acá hay algo nuevo, ¿no? Entonces, yo pensé, esto se los dejo así planteado, pensé cómo debería lucir los próximos años para afirmar un cambio de la tendencia, para que esto no fuera simplemente un cambio coyuntural. Yo digo, en primer lugar, si uno se plantea un escenario en donde lo que continúa es la tendencia histórica, o sea, lo que observamos fue como un salto, pero después vamos a volver a la tendencia, entonces el stock y la faena se van a mantener congelados en el eje de los 12 millones, 2,35 millones de cabezas faenadas. Eso es lo que marca la tendencia. Los indicadores están bastante planchados y la tendencia a largo plazo es esa. Si, por otro lado, aumenta el crecimiento de la tasa de faena en novillos como estamos viendo, se acelera esa tasa de crecimiento, o sea, cada vez tenemos una tasa de faena más alta, es decir, que seguimos bajando la edad de faena, el resultado es que en pocos años más se nos cae el stock y se nos cae la faena. ¿Por qué? Y bueno, porque el procreo no ayuda a alimentar esa cadena.
Entonces tenemos como un tope, un freno. Y por otro lado, si nos planteamos, bueno, ok, supongamos que el procreo empieza a mejorar y empieza a aumentar la tasa de procreo. Sin embargo, aunque aceleremos el crecimiento de la tasa de procreo al doble, es decir, lo que cambia el procreo año a año, si aceleramos eso, como que pisamos el acelerador y aumentamos la velocidad, como estamos partiendo de una tasa muy baja, el efecto es también muy bajo. Entonces, en este caso, sumando el escenario 2 y el escenario 3, con un aceleramiento del crecimiento de la tasa de procreo al doble, el resultado es mejor que en el escenario 2, pero apenas por un 1%. O sea que tenemos ahí un freno en el sistema. Esto está hecho para un sistema en donde las exportaciones y pies se mantienen constantes y la tasa de faena de hembras también. Bueno, eso también es un asunto que lo dejo planteado como un interrogante a discutir. Acerca del crecimiento sostenible. Quisiera decir 2 o 3 cosas sobre este tema porque me parecen relevantes. Si quieren cambio un poco la pisada, pero ahora estoy mirando más para adelante y estoy diciendo el desafío para la ganadería es el crecimiento sostenible y eso significa cómo lidiamos con las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo lidiamos con el hecho de que la ganadería está hoy en el banquillo de los acusados diciendo, la gente dice, la ganadería es culpable del calentamiento global y todas esas cosas. Y Uruguay tiene un problema, hay que reconocerlo, tiene un problema porque tiene que resolver eso de alguna manera. Lo que ven aquí es, a la izquierda, las emisiones de gases de efecto invernadero por sector. Como ven, la barra verde es agricultura y forestación, es la más alta. La roja es la energía y después siguen los residuos, desechos y la industria manufacturera, que no es muy importante. Si ustedes comparan estas barras que corresponden a Uruguay con lo que es el mundo, ven que nosotros tenemos una estructura de emisiones de gases de efecto invernadero bastante particular, donde la agricultura es muy importante. Si miran el mundo, en realidad es la energía lo más importante. El 73% de los gases corresponden al sector de energía. Y en esta gráfica de aquí, lo que vemos es las emisiones por gas. Como ustedes saben, los gases que importan más en términos de calentamiento global son el metano, el óxido nitroso y el anhídrido carbónico. En Uruguay, el más importante es el metano y tenemos de alguna forma una ecuación favorable en términos de CO2, de anhídrido carbónico, porque hay emisores, pero también el agro es un fuerte captador y por lo tanto el balance es negativo. Entonces esto, en la oficina lo que hicimos, otro equipo, no fui yo, se miraron las tendencias de qué era lo que pasaría con la ganadería y las emisiones en el largo plazo. Ahora estamos mirando todavía más allá, al 2050. Y lo tendencial, o sea, el efecto tendencial es que la superficie ganadera se contrae por reducción de la superficie de campo natural y aumento de la pastura, se rotación con cultivos, y el stock vacuno aumenta un 3%, y por lo tanto en esta tendencia las emisiones de metano serían de más 3% más que la base de 2017. Ahora, como ustedes recordarán o habrán escuchado, no es un producto de la COP26, pero de la reunión que se hizo en Glasgow recientemente, pero sí asociado a eso hay un compromiso internacional que Uruguay firmó de reducción de las emisiones globales de metano, globales quiere decir de todo el mundo, de un 30%. Naturalmente es un compromiso, es un acuerdo no vinculante, o sea, Uruguay no está obligado a reducir el 30% de las emisiones de metano, pero si tuviera que sentarse a negociar con alguien acerca de cómo se instrumenta este acuerdo, ese alguien, cualquiera que esté en esa mesa de negociaciones, le va a decir a Uruguay, ¿y ustedes qué están haciendo para reducir las emisiones de metano? Aquí lo que hizo el equipo de OPIPA fue mirar si hubiera mejoras en las tecnologías, ¿qué se podría esperar? Y la proyección que se hace es, suponiendo que no modificamos mayormente el stock vacuno, porque, no lo dije, pero tendría que haberlo dicho, el factor fundamental que afecta cuánto se emite es el stock. Uno puede tener mejor productividad y eso mejora la ecuación, pero lo fundamental es el stock. Si tenemos más vacas,
producimos más metano, si tenemos menos vacas, producimos menos. Esa es la regla, digamos, ¿eh? Entonces, si proyectamos a largo plazo que el stock, con algunas mejoras de productividad, no se modifica, y si mejoramos mucho, pero significativamente, la tasa de faena de vaquillonas y la tasa de faena de novillos, y además el procreo, por supuesto, si mejoramos todos esos índices de forma significativa, y logramos como resultado un 18% en la producción por hectárea. Con todo eso, si logramos hacer todo eso, que, digamos, no es muy ambicioso en términos de productividad por hectárea, pero es bastante ambicioso en términos de los otros indicadores. Entonces, en ese caso, lo que vamos a obtener es que el total de emisiones prácticamente no se va a incrementar, y las emisiones, el total de emisiones de metano se incrementa apenas por 0,4, y las emisiones de metano del ganado aumentan únicamente 0,2%. O sea que el escenario es, bueno, si hacemos las cosas bastante bien, por lo menos no emitimos más. Y por unidad de producto podemos bajar las emisiones. ¿Eso será suficiente o no? Bueno, la verdad que no lo sé. Para concluir, o ir concluyendo ya, a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿estamos ante las puertas de una nueva ganadería? Y mi respuesta es salomónica, sí y no. Sí, porque tenemos una tasa de extracción, o sea, una edad de faena que cae y que parece seguir esta tendencia, y es algo que se demuestra que es posible. Sí, porque aún con mayor extracción tenemos animales cada vez más pesados, o sea, logramos una eficiencia, una ganancia, digamos, mejor que lo que logramos en el pasado. Y esto con una signo de interrogación, porque la verdad que no lo tengo tan claro, pero se me ocurre como una hipótesis, porque estamos logrando sistemas como que son más especializados. Entonces, algunos invernadores son muy buenos como invernadores y algunos criadores son muy buenos como criadores, y empieza a desdibujarse el hecho de, bueno, yo hago todo. Capaz que no, capaz que si tú haces de todo vas a ser ineficiente y finalmente vas a terminar siendo, digamos, copado, entre comillas, por alguien que es más eficiente, ya sea en la cría o en la recría o en el ganado. Es una hipótesis. No, la respuesta no es porque la tasa de procreos no se mueve y porque no hay una tendencia clara ahí, porque tenemos indicadores de adopción de tecnología que nos hacen pensar que hay todavía una brecha importante a cubrir, y porque obviamente nada en ganadería cambia de un año a otro. Siempre son ciclos largos. ¿Cuál es la agenda para la nueva ganadería? Con esto yo les dejo algunos puntos que me parece que son importantes, pensando para adelante cuáles son los desafíos, cuáles son las cosas que hay que estar pensando hoy, ¿no? Uno es el crecimiento de la productividad para reducir la intensidad de emisiones. Implica la coexistencia de alternativas, o sea, de sistemas productivos alternativos. Y ahí hay una cuestión de balance entre el compromiso de la marca país, reducción de la brecha tecnológica. Hay una cuestión de, bueno, nosotros hablamos de Uruguay natural, nosotros producimos carne a cielo abierto, tenemos pastizales que son únicos en el mundo, hay todo un relato por ese lado, pero por otro lado empezamos a ver de que si realmente queremos quebrar ciertas barreras, hay que lograr ciertos sistemas más intensivos, no digo cuáles, pero que probablemente marquen ahí una disyuntiva, ¿no? Por supuesto, el partido se juega en la exportación. No, esto parece de perogrullo, pero para Uruguay todo es exportación. No hay forma de pensar otra alternativa que no sea aumento en las exportaciones. Y eso aún si tenemos que importar carne. Y capaz que terminamos siendo como Estados Unidos, exportando carne de alta calidad e importando carne de menor precio que pueda consumirla por el consumo doméstico, ¿no? Y los compradores cada vez observan con más atención lo que se hace. Otra cuestión fundamental es cómo administramos la dependencia de China. Hoy tenemos una fuerte dependencia de China en nuestras exportaciones y como sabemos, China no es una economía de mercado, se rige por otros criterios,
mañana hay una decisión del gobierno chino de cerrar las importaciones y nadie puede quejarse, digamos. Entonces hay un riesgo. Y a mí me parece que como ya se está haciendo, hay que explorar los mercados del sudeste asiático y del MENA, o sea, Medio Oriente y Norte de África. Porque ahí está un mercado que está creciendo mucho y con el que nosotros no tenemos demasiado. Hace poco, bueno, ahora estaba una misión de Egipto que vino a mirar plantas. Nosotros no tenemos bien trabajado ese mercado. Yo sé que INAC está haciendo cosas, el gobierno está haciendo cosas, hubo reuniones, etcétera. Me parece que es el camino que hay que ir, hay que explorar ese potencial en los mercados asiáticos. Y por supuesto, como hoy lo mencionaba Enrique hace un momento, tenemos barreras no arancelarias que son cada vez más exigentes. Estándares más exigentes, cuestiones de bienestar animal, certificaciones de origen o proceso. Eso pone más exigencias y obliga al país a sentarse en la mesa de negociaciones, a buscar alianzas, a buscar acuerdos. Y eso implica que hay que tener mejores negociadores para sentarse a negociar con los potenciales compradores y además para adentro agentes comprometidos. Porque en esto acá se juega mucho y lo que quiero decir es, si los productores ganaderos no entienden que aquí hay una oportunidad muy grande y no se comprometen en la misma dirección, va a ser difícil, porque uno puede negociar un acuerdo, pero después, si no hay materia y si no se hacen las cosas como se deben hacer, las cosas no salen bien. Por último, menciono un tema que yo lo tengo en la cabeza. Me parece que tenemos que pasar a la trazabilidad 2.0, en el sentido de que lo que tenemos hoy es muy bueno, pero no es suficiente, y que es necesario tener algún sistemas de información más completos, donde uno pueda registrar más datos de los sistemas productivos y monitorear indicadores que sirvan para mostrar que las cosas como se hacen en Uruguay, cómo se produce en Uruguay. Eso tiene otro montón de desafíos, pero fundamentalmente el desafío es que esto se hace solo si los tomadores de decisiones, los productores, los empresarios están subidos al barco y se comprometen, ¿no? Bien, eso era todo. Les agradezco mucho la atención. Después veremos si hay alguna pregunta.